Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este sábado de conocimiento de la Red Iberoamericana de Salud Digital. Como siempre, un gusto, un placer aquí a aprender, a compartir conocimiento con los demás. Hoy tenemos un tema súper mega interesante, que es el tema de la inteligencia artificial en la toma de decisiones y los aspectos éticos que tienen que ver con esto. Para eso tenemos tres super invitados de mucha experiencia en cada una de sus áreas y los hemos clasificado de alguna forma en un invitado neutral. En este caso es el doctor Igor Moore, que está en los Estados Unidos. Él es de Venezuela, cardiólogo consultor, profesor e investigador clínico. Se va a posicionar él en una situación neutral. No creo que dure mucho, va a tener que elegir alguno de los otros dos compañeros. Luego está la doctora María José Gamboa. María José Gamboa también de Ecuador, otra experta en temas de salud digital. Es médico, también consultora en el tema de salud digital y docente en la universidad. Y finalmente tenemos al ingeniero Johnny Umaña Tencio. Johnny está acá en Costa Rica. Él vivió muchos años en Estados Unidos, es un experto en algoritmos de salud digital y tiene una posición, diría, completamente contraria a lo que se ha venido construyendo respecto a la ética. Entonces, la idea de esto es hacer un debate entre los compañeros. Vamos a hablar unos 45 minutos de debate. Este servidor voy a ser el moderador del debate y al final cada uno de ustedes también puedan participar con sus consultas o apreciaciones. Entonces, un gusto otra vez estar por acá en un sábado de conocimiento. Me da mucho gusto que este compañero que está ahí, Javar Blanco, es mi hijo. Es informático y hemos tenido discusiones acaloradas en el carro muchas veces de la salud digital y la ética, ¿verdad? Entonces él decidió unirse hoy sábado. Bueno, ya tener a alguien de la generación Z nos dice mucho de que las discusiones ya están calando por otros lados. Y esa foto que está ahí, bueno, ese chiquitín arriba en blanco y negro soy yo, ¿verdad? Tenía seguramente como menos de un año de edad. Y el que está a la par mío es mi hermano. Y los que están abajo es el hijo primogénito de mi hermano y Jabbar, que es mi hijo primogénito, ¿verdad? Él tiene ahí un collage, hace tiempo que no lo veía. Entonces, bienvenido Jabbar a esta discusión de viejitos sobre este tema de salud digital este, y la ética. Entonces, así las cosas, tal vez una introducción. Creemos que la IA en salud ha planteado desafíos éticos y cada vez más con las cosas que venimos viendo y desafíos muy cruciales relacionados con la privacidad, el consentimiento informado, la transparencia de la información, la responsabilidad, los sesgos que muchas veces se pueden dar a nivel de los algoritmos y la equidad de la atención a través de la inteligencia artificial que requieren un marco de principios como el respeto a la autonomía, el bienestar, la justicia y la rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces, así las cosas, voy a permitirme iniciar con tres preguntas generales y luego se le harán preguntas a cada uno de los invitados en forma individual. Entonces, a los tres compañeros, la pregunta es para cualquiera de los tres, cualquiera puede iniciar con las respuestas. En todo esto de la inteligencia artificial, ¿qué roles deberían juzgar los comités de ética y los reguladores en el ciclo de las tecnologías de información en la salud, perdón, en las tecnologías de la inteligencia artificial en la salud, los supervisores, los aliados, cuáles son los frenos que se deberían de tener en esto? Voy a pedirle a Igor, por favor, respuesta a esta primera pregunta. Ok, muchas gracias ante todo por la invitación y por haber permitido que se desarrolle este evento científico, que estoy seguro que no es un debate, prácticamente un compartir de ideas, porque en realidad no lo veo como un debate, ¿no? La inteligencia artificial pues ya no es una promesa, ya es una realidad, la tenemos todos los días en nuestra vida cotidiana, hasta en los teléfonos, en los diagnósticos médicos prácticamente
ya tiene un tiempito haciéndose en la gestión de los datos, también sobre todo en la educación y en la comunicación. Pero como todo avance tecnológico despierta mucho entusiasmo, pero también muchas inquietudes, y unas inquietudes las que estás comentando en este momento. Por lo tanto, voy a compartir una visión neutral. Y los comités de ética son un producto de una necesidad histórica. No tienen nada que ver ni con la gestión de telemedicina, ni con las herramientas como es la inteligencia artificial, sino que es una necesidad histórica que surgió dramáticamente después de la Segunda Guerra Mundial, después del desastre que tuvimos en cuanto a la violación de derechos humanos en términos de su cuerpo humano, la experiencia que tuvimos en el mundo nazi. Todo eso pues llevó a que los países se unieran en función de tener una forma de cómo hacer investigación en medicina. Y de ahí salen, sin ninguna duda, los primeros comités de ética, que fueron normados inclusive por la Liga de las Naciones, todavía ni siquiera se llamaba Naciones Unidas. Y fue después del desastre que hubo con la talidomida, no sé si ustedes recuerdan el problema que hubo con este medicamento, con las malformaciones congénitas que hubo en Estados Unidos, y que históricamente eso sucedió porque hubo un estudio que había demostrado que ese medicamento producía malformaciones congénitas en animales, pero por la burocracia eso se engavetó y ese informe nunca salió y el medicamento fue aprobado. Y el desastre que hubo después, bueno, ustedes se podrán imaginar. En lo personal, pues yo tengo una carrera de investigador de más o menos 30 años. He formado parte de muchos comités de ética y creo que no son un peso, no son un freno, son el derecho que tiene todo ser humano que se respete su dignidad, que se respete su condición biológica y que se respete su toma de decisiones. Indudablemente, la medicina tuvo que avanzar mucho en términos de investigación y hemos hecho bastantes desarrollos y siempre cuidándonos en el tema del derecho del paciente. Afortunadamente, con los nuevos algoritmos, el desarrollo de la inteligencia artificial también ha penetrado el mundo de la investigación y creo que vamos hacia una investigación dentro de un mundo digital, no dentro de un mundo biológico. Y eso también es un desarrollo, pero también necesita alguien que norme, alguien que guíe, alguien que defienda el derecho de los seres humanos en esas investigaciones, y para eso están los comités de ética y los comités de bioética. Por lo tanto, tenemos que verlo más que todo desde el lado humano, desde el lado científico, como una necesidad y no como un freno. Hoy en día la inteligencia artificial es una herramienta más, no va a ser el sustituto de la investigación. Es una herramienta que nos permite investigar con mucha rapidez, analizar datos de una forma prácticamente magnificada. Lo que nosotros podemos investigar en un año, la inteligencia bien dirigida y bien conducida te lo puede investigar en unos segundos. Y eso indudablemente puede desarrollar todo lo que es el mundo de la investigación. Entonces, visto desde el plano, como no, me pediste que fuera neutral, yo la veo también neutralmente. No hay que verla como un enemigo, sino más bien como una necesidad. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctora Gamboa. Bueno, buenos días con todos. Gracias por la invitación. Bueno, a mí me tocaba como ponerme en contra de la inteligencia artificial, pero la verdad que no lo puedo hacer porque la verdad me parece que es una herramienta, y con esto quiero empezar, creo que es una herramienta muy poderosa que tenemos ahora. Lo que sí, como seres humanos tenemos este miedo al cambio. Lo mismo pasó con el Internet y bueno, y con otras tecnologías que cada vez se han ido sumando a nuestra vida cotidiana. Y bueno, empezando por esto del Internet que lo acabo de decir, el Internet todavía
tiene todavía esto de que no lo hemos del todo podido normar, no hemos podido, digamos, cualquier escándalo, como han de haber visto en las redes sociales, recién hubo un femicidio que pasó y que se filtró. No solamente en Estados Unidos, sino que pasó recientemente en Argentina, y cómo esto se puede transmitir tan fácilmente y cualquier persona tiene acceso a esta información que puede ser verdad, puede ser mentira. ¿Y dónde está nuestra ética? ¿Cómo estamos legislando esta parte? O sea, no lo hemos podido lograr todavía ni con el Internet, que ya tiene algunos años. Y también tenemos digamos, este temor con esta nueva innovación, con la inteligencia artificial. Pero basándonos en la pregunta de qué es lo que deberíamos tomar en cuenta, bueno, yo considero que son cuatro cosas. La primera es perdón, la transparencia de cómo está entrenada esta inteligencia artificial. Hoy por hoy tenemos que no solo tomar en cuenta la calidad de los datos, sino también la cantidad de estos datos en los que estamos nosotros enseñándole a la inteligencia artificial cómo está desarrollado este algoritmo para que en verdad nos den una respuesta correcta y que evitarnos estos sesgos de la información. ¿Qué en verdad esta calidad de los datos, qué tan representativo es a mi población? La mayoría de las investigaciones está basado en poblaciones europeas, en poblaciones americanas, y estamos olvidándonos de que epidemiológicamente nosotros no somos iguales a los europeos, tampoco a los americanos, somos latinos y estas investigaciones en nuestra propia población no la tenemos. Entonces, seguimos entrenando a estas nuevas tecnologías con datos que no son los nuestros, que no revelan en verdad nuestra realidad. Entonces, eso hay que tener cuidado cómo lo estamos haciendo. La autonomía del paciente. Bueno, no solo es aquí la autonomía del paciente, yo diría que más vendría a ser cómo tratamos a nuestro paciente, que siga habiendo este mecanismo de supervisión humana. La inteligencia artificial está muy buena, nos está apoyando mucho, pero todavía necesita esta supervisión y no solo ahora, muchos años la vamos a tener que seguir supervisando y tener estos mecanismos para que en verdad no tengamos este sesgo al momento de tratar al paciente y que la tecnología no sea la excusa o digamos, o la causa para que nuestra atención como clínicos haga que cada vez esta relación médico y paciente que es muy sensible y que tenerla cuidado se vaya a perder y que nuestra atención pase a ser algo deshumanizado por utilizar la tecnología. Perfecto, doctora Gamboa, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a don Johnny Umaña. Por favor, Johnny. No te escuchamos, estás en mute. Muchas gracias. Ay, perdón. Y me perdonan ahí, a veces me va a costar un poquito en español, pero ahí le vamos a dar. Vea, la ética en mi visión de ingeniero am, es es totalmente fictible. Es una ética que se convierte en el lado de nosotros en ingeniería práctica. Son nosotros los proyectos, cuando se hace cosas así, es como lo convertimos en un flujo de trabajo que va mano en mano la ética con el trabajo, al menos como lo hago yo. Pero también tenemos que tomar como ingeniero que desplegamos las cosas y las hacemos en una manera que son reversibles si fallan. La otra cosa que también tenemos que tener es tener las métricas para poder diseñar algo, pero diseñarlo en una manera que uno lo puede medir, porque no es simplemente es desplegar algo, porque nosotros como ingenieros sabemos qué hacerlo, pero es escuchar al clínico, a la burocracia y por tomar todas esas decisiones juntos, porque si las tomamos como ingenieros, es muy rígido, es muy seco, es como la autora ha hecho muy bien, sí, no es humano. Y lo que tenemos que ver en lo que hacemos en salud digital, tenemos que tomar la porción humana para poder hacer decisiones, pero también tener árboles de decisiones que aplegan eso. Es una cosa que dijo la doctora, es muy importante que cuando usted está desplegando algo de ética combinada con ingeniería de lo que hace la inteligencia artificial, tenemos que tomar en cuenta que la inteligencia artificial, muchas cosas son dictadas de lo que se ha hecho, lo que se está entrenando. Eso es porque es importante cuando está implementando inteligencia artificial que tenga más de un agente
Y lo que yo me refiero es más de un agente, es que tener la gente que le da en la contra al primer agente, porque cuando se está desarrollando en una línea, pero esa línea también tiene que estar cuestionada. So, cuando usted toma el cuestionamiento y agrega los datos para poder desplegar algo que sea significante, tiene que tener como casi un doble o triple carril para poder dar esas decisiones, pero que sean más acertadas y cognitivas, cognitivas, para poder uno, cuando está en producción, se sabe que esto es realmente lo que los 30 años del doctor Igor se pueden desplegar, porque no se simplemente es la inteligencia que se está haciendo todo, pero se tiene que ser esa ética que se respeta la institución o el trabajo que está haciendo, pero también se respeta al paciente, pensando siempre en el paciente, que ellos tengan mecanismos que se sientan seguros, porque es una cosa tener una ética y una ingeniería combinada, pero si no centramos la inteligencia artificial en centrarnos en lo que mejor para el paciente, estamos perdiendo el diseño, la velocidad de lo seguro. Y eso hay una área que es peligrosa, porque si no combinamos las dos, en mi opinión, no llegamos al objetivo. Es que darle ah, una decisión acertada para el paciente, igual el doctor, porque el doctor tiene tanta información y le estamos dando a cosas que realmente yo lo llamo low hanging fruit. ¿Cómo se dice eso en español? Le estamos dando las cosas que son tan bajas de hacer, y no dejamos ser clínicos. Es dejar que combinar una parte clínica, pero dejarlos que realmente sean clínicos. Porque sin este balance de la ética y no lo dejamos ser clínicos, ¿qué estamos haciendo con la inteligencia artificial? Sí, muchas gracias, Johnny. Tal vez ahí recopilando un poco la conceptualización que hace el doctor Igor y la claridad que el tema de la ética no es algo nuevo. Digamos, se ha discutido obviamente mucho más en los últimos años por todo el tema de la inteligencia artificial, interviniendo en la atención de los servicios de salud o apoyando la atención de los servicios de salud. Y luego las referencias que hacía María José Gamboa, que es completamente pro con el tema de inteligencia artificial y la visión que se le va a dar a esto. Y con este último comentario de Johnny, recordemos que la inteligencia artificial hoy en día se usa en salud digital para la definición de medicamentos personalizados, cirugías robóticas, prevención de epidemias, lectura de imágenes médicas, interpretación de imágenes médicas, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Y voy ahí con la doctora Gamboa. Si una inteligencia artificial se equivoca con un diagnóstico o un tratamiento, ¿quién debería ser el responsable? ¿El médico? ¿La institución? ¿Los desarrolladores? Adelante, doctora. Yo diría que la responsabilidad tiene que ser compartida. Y explico por qué. Los desarrolladores, bueno, aparte de que vendrían a ser los proveedores de esta inteligencia artificial, ellos son los que en verdad le entrenaron a la inteligencia, buscaron los datos y demás. Pero la parte de la institución de salud debería tener a un clínico que sepa de estas tecnologías, por eso es importante nosotros también capacitarnos y poder decir si en verdad tiene validez, no sé, por la FDA, cumple o no los parámetros, en verdad, y pedirle al proveedor. ¿Cómo fue el entrenamiento? ¿En qué base? ¿Cuál fue la población objetivo en la que se basaron para hacer el entrenamiento? Y te doy un ejemplo que a mí me pasó. Bueno, yo no trabajo ahora en una institución de salud, trabajo para una empresa que en verdad hace estos desarrollos innovadores, pero estaba buscando un partner con inteligencia artificial y nos mostraron una solución que aparentemente estaba fantástica porque tú te ponías con el celular, te puede hacer un mapeo de tu cara así, y te toma los signos vitales y lo maravilloso es que hasta te sale la hemoglobina, cuánto es tu porcentaje de hemoglobina y también la hemoglobina glicosilada. Entonces dije, esto está maravilloso. Digo, ahora sí, ¿cómo la entrenaron? ¿Cuál fue la población? En verdad, el tamaño de la muestra de tu población.
Entonces ahí ya fue como que ya no nos convenció, porque primero la población era 300 personas. De estas, todo había sido de un mismo país. Les pregunté que con qué escala, en base a qué tomaron a estas 300 personas, cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres y en qué se basaron. Y ahí fue lo que no nos convenció, porque dijeron, bueno, para esto utilizamos una escala que te mide el fenotipo de la piel con seis tipos de tonalidades de piel, y la escala era esta de Friesman-Patrick. Y bueno, y apenas eran 300 personas. Después me dijeron, ¿sabes qué? No tenemos la validación de la FDA todavía. De todos los signos vitales que toma, en verdad, la IA, apenas dos están validados por la FDA y el resto está todo en proceso. Pero ya era como que ya firmemos entonces. Y nosotros queríamos incorporarlo a otra tecnología que la tenemos ya bastante robustecida y desarrollada. Entonces ahí fue como, bueno, está buena la idea, todo. Hay que ver también lo que está legislando el país, por ejemplo, Chile, y aquí tenemos a Franco, que, bueno, él es parte del Ministerio de Salud de Chile, y ahí él me podrá corregir si algo estoy diciendo mal, pero próximamente Chile no solamente que ya tiene avances en todo lo que es normativa y demás, pero en cuanto a inteligencia artificial van a pedir, y dependiendo de la región, van a pedir a los proveedores que muestren estos algoritmos cómo están hechos para poder también tener una validación propia acá del país. No solo, ah, bueno, lo recomendó tal, entonces por eso vamos a tenernos que adoptar. No, no es suficiente, sino lo valida la FDA, ya, pero acá como Chile, nosotros tenemos esta normativa y nos rige que tengo que revisar cómo está el algoritmo, cuál es la población en la que tú en verdad nutriste a esta inteligencia artificial o no. Tiene que ver con los rasgos, como digo, los datos epidemiológicos de mi población, ¿los corresponden o no? O esto fue entrenado, no sé, con una población europea que nada que ver con las mismas enfermedades que nosotros tenemos. Hay cosas que Chile ya se mide con Bélgica, con Canadá, en ciertos parámetros, pero otros no. Entonces no hay cómo de extrapolar tampoco los datos que tenemos, porque ya han sido, tenemos en ciertas partes del mundo ya más investigación y hay más detalle de las enfermedades y más, pero y si en la nuestra nos falta, entonces no podemos adoptar del todo algo porque no somos iguales. Entonces eso hay que tener en cuidado, y yo digo, esa responsabilidad debe ser compartida entre los proveedores que la desarrollan, las instituciones que aceptan, y no solo la institución, desde el mismo Ministerio de Salud. Y además, los profesionales de salud, nosotros no podemos, primero, dejar de capacitarnos, y tampoco podemos dejar toda la responsabilidad a un algoritmo. Por más bien hecho que esté y por más bien entrenado y demás, siempre va a estar nuestro juicio clínico. Y eso es a lo que yo me refería en la primera parte. La inteligencia artificial hoy necesita una supervisión humana y en unos años igual la va a necesitar. La diferencia va a estar entre que nosotros tenemos que también capacitarnos en esta tecnología. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Johnny, por favor. Bueno, comparto mucho con la doctora. La única cosa que les voy a decir es que tenemos que tomar en cuenta que la inteligencia artificial es basado en un agente que es entrenado como he dicho, pero tenemos que tomar en cuenta que como profesionales en salud, a dónde es adecuado adoptar cualquier tecnología. Y le voy a decir por qué. Yo vengo de un país americano y también Costa Rica y comparto que todos los países no son iguales, pero lo que sí son iguales es eso. Tenemos la decisión que inicialmente tomamos que empezamos con la inteligencia artificial, pero en sus ramas con la fruta más de abajo, con las decisiones que ya fueron probadas, ya fueron institutionalized, que fueron una parte que bajamos a lo básico clínico. Empezamos a escalar ese entendimiento de la inteligencia artificial para poder acomodar la inteligencia artificial a lo que estamos tratando de to change, how to You could perdón. say it in English, no Okay. problem. Go ahead, Johnny. All right. So what we're trying to do is we're trying to combine two things into one. You have to take what works with the lower clinical grade and then the higher clinical grade. You have to sandbox things initially
So it works in a sense that you sandbox it first to test it to make sure that those clinicals were answered. And then the other thing is that you can't put the cart before the horse. No podemos poner la inteligencia artificial para reemplazar algo que no ha sido probado todavía en todos aspectos, sea por región, porque como dice, cada región tiene sus aspectos diferentes, pero tenemos que empezar a, a explorar y ir avanzando como va mejorando. Y como dices, si lo hacemos inmediatamente, las cosas que son difíciles y hay un error, y ahí sí, puede ser, el error sería el que lo hizo. Y eso es porque tiene que tener inicialmente un semáforo de poder hasta que se compruebe con tantos casos como en el lado del doctor Igor, que ha tenido comprobado que el research aporta que ya estamos listos para moverse para adelante. No podemos tomar el algoritmo y ¿sabe qué? Esto es el próximo avance. Tenemos que tomar un pequeño piloto en cada área, verificar que sirve y después movernos a la siguiente nivel. Pero es, como dice, siempre hay que tener otro agente que está verificando lo que pasó anteriormente y poder tomar decisiones que se hicieron otras que tuvieron éxito para tener un outcome que lo que uno está buscando. Porque si apenas dejamos que un agente de inteligencia artificial haga la decisión y que no haya otros agentes que están verificando y están retomando el mismo sistema, no se puede confiar en eso. La inteligencia artificial tiene que tener tres aspectos. El aspecto de la decisión que se hizo, la decisión que fue cuestionada y la decisión que trabajó. Al menos para que uno vaya avanzando, para que poder tener esa facilidad de poder mover proyectos, porque si nos quedamos que la región nosotros no tienen la capacidad o no fue el research en la área ah, de donde vive, nunca va a aprender porque ahorita el ChatGPT, el Gino, lo que usted quiera usar, eso está aprendiendo ahorita regionalmente a todas las personas que le están preguntando preguntas, están tomando esa información gratis y están aprendiendo. Eso es algo que ya se está re- ah, ah, me perdone mi español, se está tomando esas decisiones, pero tenemos que pasar para atrás y ver en qué le vamos a dar la inteligencia artificial ahorita y tomar que esa inteligencia artificial tiene una parte de decisión, de árbol de decisiones y agentes que se están aportando eso. Gracias, Johnny. Adelante, doctor Moore. Ok, esto es un agreement, no un debate. Estoy de acuerdo 100% con las dos exposiciones. Sin embargo, quiero dar una parte mía personal, ¿no? Creo que en medicina cada decisión tiene implicaciones humanas profundas. Eso no lo podemos apartar. Por eso es que cuando nosotros integramos la inteligencia artificial en la práctica de todos los días, debemos preguntarnos no solamente si funciona, sino si respeta la dignidad del paciente, si protege su privacidad, si evita sesgos que puedan perpetuar desigualdades. Por lo tanto, me lleva a la conclusión del inicio, que la ética debe estar presente desde que se diseña el algoritmo, ahí con el desarrollador. Debemos estar juntos, desde el diseño del algoritmo, en la selección de los datos. Y eso es toda una ciencia, cómo seleccionar los datos. En la validación, como decía la doctora, del ejemplo que puso, está validado en la validación clínica y en la forma en que se comunica su uso al paciente. No basta que la inteligencia artificial sea precisa, tiene que cumplir con esto. Y en relación directa a la pregunta, ¿quién es responsable o no? Estoy de acuerdo con la doctora, que la responsabilidad tiene que ser compartida y claramente definida. Hay que definir los campos. ¿Quién es responsable? Si la inteligencia artificial es usada como una herramienta de apoyo, el profesional de salud
sigue siendo el responsable de validar y aplicar el diagnóstico. Él es el responsable. Pero hay un atenuante. Si el sistema fue mal diseñado, entrenado con datos que fueron sesgados o que fue implementado sin una supervisión adecuada, entonces también hay responsabilidad del desarrollador. Y también no solamente quien desarrolló, sino el centro que lo adoptó y del marco regulatorio que lo permitió. Por lo tanto, aquí somos culpables todos. Pero el médico nunca puede delegar su responsabilidad. Y eso es algo que está en la base del principio del juramento hipocrático, que cuando uno jura dice, lo primero es que no debemos hacer daño. Es lo primerito. Tú podrás saber mucho de medicina, pero si tú no tienes eso en la mente, que lo primero que tú hagas es no hacerle daño al paciente, ya dejas de ser médico. Por lo tanto, el médico nunca puede delegar su responsabilidad. Que sea compartida o que estoy completamente de acuerdo porque estamos viviendo una situación nueva. Quizás ahorita es más necesario. No sé cómo será en el futuro cuando la singularidad llegue. Yo me cuido, no sé cómo será eso. No tengo el escenario, pero eso está ahí, está planteado. Y nunca podemos delegar nuestra responsabilidad. Excelente, doctor. Muchas gracias a los tres. Resumo el comentario de la doctora Gamboa, que hace referencia a que esa responsabilidad es compartida, ¿verdad? Esto es un puzzle, ¿verdad? Es un rompecabezas de partes y cada uno es responsable de su parte. Que también tiene el mismo criterio el doctor Moore, pero recalcando que la responsabilidad final siempre va a ser del médico, ¿verdad? Inclusive, y ustedes lo saben, responsabilidades administrativas, legales, penales y demás siempre recae sobre el profesional en medicina. Y con lo que decía Johnny con respecto a la validación constante que se tiene que hacer en el desarrollo de esto, pero el doctor Moore decía algo interesante. Esa validación también debe ser por parte de la institución receptora del producto, ¿verdad? Eso es como ir a comprar un carro, no revisarlo y después decir es culpa del fabricante, pero vos decidiste comprarlo con las condiciones en que estaba. Entonces, creo que eso es muy importante. Vamos a cambiar un poco el mecanismo. Me parece que algunos está picando aquí la mano para participar, hacer consultas. Voy a hacer una tercera pregunta a los tres. Luego teníamos tres preguntas individuales para cada uno de ellos, pero vamos a hacer una pregunta individual para cada uno de ellos después de esta tercera pregunta y después del auditorio pueden hacer las consultas. Creo que Fabricio Salas por ahí tiene alguna consulta, estoy seguro que algunos además. Entonces voy a con la tercera pregunta con Johnny. ¿Creen que los pacientes, bueno, hago una introducción de esto, estoy seguro que el doctor Moore, Johnny también, la doctora Gamboa, creo que Javier Orellana, el amigo Osman Argüello y otros aquí han sido speakers en temas de salud digital en muchas actividades, ¿verdad? Una de las cosas bueno, yo tuve la oportunidad el año pasado de participar como speaker en el HIMSS Costa Rica y yo le decía a la gente de HIMSS, una de las cosas que me llama mucho la atención de estos congresos es que no es la representación del paciente. Nadie le consulta al paciente, ¿verdad? Sobre todos estos temas. Y al final estamos creando productos que van a afectar al paciente. Entonces, voy directo con la pregunta, Johnny. ¿Creen que los pacientes están listos para confiar en tecnologías que toman decisiones sobre su salud? ¿Y qué haría falta para lograrlo? Robert, falta voluntad de los dos lados. Si no tenemos voluntad de aceptar una tecnología o el médico tal vez no tiene la voluntad de ejercerlo, eso es una cosa que es muy importante en todo esto. Si dejamos que la tecnología se haga simplemente por basado en lo que yo pienso que es y no preguntamos, ya, y también fallamos. No, si es algo. Y después la otra cosa también es que tenemos que ponernos en cada país. El país también tiene que estar ese progreso para poder implementar esto. Porque todos los países no son iguales. Algunos países tienen la voluntad de hacer esto y progresar.
otros países no la tienen. So, tenemos que tomar en cuenta que la voluntad forma una gran parte en la aceptación de la tecnología. Y si están listos, creo que están listos. Pero como cualquier cosa nueva, tienen miedo. Igualmente los médicos tienen miedo porque muchas veces nosotros ingenieros no los tomamos en cuenta. Lo escuchamos, lo vemos, pero hacemos lo que uno cree que está bien, porque así debe ser. Y eso es un error de cuando uno está haciendo un desarrollo, de no escuchar realmente al que lo va a usar. Porque si lo hacemos a la manera que creemos que es esta manera, este proceso, porque lo seguimos así, y no dejamos que el proceso se desarrolle con el paciente en mente, de ahí cometemos errores y no se acepta en esa manera. Tiene que tener es un balance de los dos. Gracias, Johnny. Doctor Moore. Ok, esta es una pregunta sumamente importante, Rob. Pero yo creo que todo la respuesta se basa en la confianza de todos los que estamos involucrados en esto. Y la confianza no se impone, ella se construye en el accionar. Muchos pacientes aún tienen dudas. Y yo quiero, voy a agarrar un ejemplo. Cuando uno hace una conferencia en cualquier evento científico, uno tiene que declarar su disclosure, su interés, su conflicto de interés. Tú tienes que declararlo para que la gente que te está escuchando sepa de dónde vienes tú. Si estás trabajando para Pfizer, si estás trabajando para SmithKline, para lo que sea, o si tú nunca, no tienes ninguna responsabilidad con ninguna empresa, tú tienes moralmente que decir tu disclosure. Asimismo, el paciente tiene el derecho de que el médico le diga, mire, en este diagnóstico que yo le voy a hacer, yo estoy utilizando una inteligencia artificial. Eso es obligado, porque el paciente tiene que saberlo. Entonces, empezando por ahí. Entonces, la confianza no se impone, ella se construye. Muchos pacientes aún tienen dudas legítimas cómo está funcionando la inteligencia artificial. Ellos preguntan muchas veces, mi privacidad, ¿dónde está mi privacidad? ¿Quién va a leer mi historia personal? Para que estos pacientes confíen, necesitamos entonces algo muy importante que es la educación. Y la educación debe ser clara, transparente, a nivel de todos los procesos y sobre todo no perder ese vínculo humano que es muy importante en la salud. La tecnología debe ser explicada, contextualizada, acompañada por profesionales que escuchen, que traduzcan y que validen todo lo que está desarrollado. Cuando el paciente siente que la inteligencia artificial no lo reemplaza, sino más bien que la inteligencia artificial es un órgano o un instrumento que le va a permitir que su protección, que lo va a acompañar en el proceso, entonces ahí empieza la confianza a florecer. Pero para esto se requiere tiempo, estamos todavía comenzando, hay que tener diálogo. Hoy en día lo que estamos haciendo en este momento es ese diálogo y sobre todo no olvidar que la responsabilidad es compartida. Creo que con eso puedo responder esa pregunta. Gracias, doctor. Adelante, doctora. Bueno, yo diría que en nuestros pacientes, la verdad, y los ciudadanos en general, del todo no adoptan la tecnología porque primero no ha habido quien les explique. Y para poderles explicar a fondo de cómo funcionan y demás, primero nosotros los clínicos debemos capacitarnos en cómo en verdad funciona para poder ser esta guía con nuestros pacientes para que la incorporen en sus procesos de atención y se empoderen. Estamos hablando mucho del empoderamiento del paciente, pero en verdad como clínicos, ¿qué estamos haciendo para que mi paciente en verdad se empodere de su salud? En verdad no solo siga mis instrucciones, sino que me pregunte, vaya más allá, lea un poco más, no solamente siga mis tratamientos, sino que comience a tener hábitos saludables, que sea consciente de su salud. Entonces, para todo eso yo tengo que capacitarme primero, tengo que capacitarme y tengo que explicarle de manera sencilla cómo estoy adoptando esta inteligencia artificial en su proceso de atención. Decirle también, ser muy sincera, las limitaciones que ésta tiene, que en verdad va a ser una herramienta de apoyo para mí, pero no significa que digamos, la decisión clínica que yo voy a tomar en base a su tratamiento es basado en la inteligencia artificial. Es una herramienta de apoyo más poderosa, sí, pero que
no necesariamente va a ser la que me dé la directriz final de lo que yo tengo que hacer como clínico, para que esa relación médico y paciente se fortalezca y no vaya en desmedro. Y quiero terminar con esta parte como una experiencia que pasó en Ecuador. En verdad se estaban haciendo cosas muy buenas en transformación digital, no tanto al punto de inteligencia artificial, pero sí en lo que era interoperabilidad. Y yo digo, ahora ya pasando unos años, ¿qué fue lo que nos falló? Nos falló haber comunicado a la población, al ciudadano, lo que se estaba trabajando internamente en el ministerio para que, independientemente de lo que pase con el gobierno de turno, si el ciudadano sabía que se estaba haciendo la guía del resumen internacional paciente, que estábamos innovando en transformación digital desde el Ministerio de Salud con normativas, y no con una, con 5 normativas, y que ya estaban a la firma, si es que eso comunicábamos de verdad al interesado, a la población, independientemente de lo que pasó con el presidente, esto se hubiera llegado algún día a la luz y no como ahora, ya pasaron 2 años de eso y no se publicó nada. Ecuador no ha avanzado en nada en esta parte de transformación digital. ¿Y qué nos faltó comunicar? Era algo que se tenía una visión desde el vicepresidente, que era igual médico, creía en transformación digital, se trabajaba, había un buen equipo en el Ministerio de Salud motivados y con conocimientos y con ganas de hacer las cosas. Había financiamiento internacional y todo para hacerlo. Pero ¿qué nos faltó? Y es lo que comenzaste tú hoy, Roberto, diciendo. En verdad, nosotros vamos, explicamos y en los congresos, ¿quién están? Los mismos, entre nosotros nos vamos a explicar. Y lo que nos está faltando es incluir al paciente, alguien que represente a la ciudadanía para que pueda transmitir el mensaje de lo que nosotros estamos haciendo, para que ellos puedan decir, ¿qué pasó con esta ley? ¿Qué pasó con esta normativa? ¿Por qué no siguió adelante el resumen internacional del paciente? Y evitar que se estanquen las cosas solo porque hubo cambio de mandos. Hubo cambio en el ministro, hubo cambio en el presidente y no se hizo nada a la final. Entonces, eso no es lo que nos falta, comunicación y explicar más. Perfecto, doctora, muchas gracias a los tres. Voy a más bien hacer un comentario final sobre esto. Justamente en estos días estuve investigando un poco sobre la aplicación real de la inteligencia artificial, un poco lo que decía la doctora, ¿verdad? Las cosas se han estancado y probablemente en esta parte del mundo se da mucho. Leía y voy a leerlo textualmente, si me permiten, que en China existe el Agent Hospital, el primer hospital del mundo operado completamente por médicos de inteligencia artificial en un entorno virtual desarrollado por la Universidad de Tsinghua. Este centro de salud, creado para simular un entorno de atención médica real, utiliza 42 doctores de inteligencia artificial en diferentes especialidades que aprenden y se entrenan interactuando con pacientes simulados. El objetivo es ofrecer atención médica eficiente y de calidad, especialmente en zonas rurales o desatendidas, y en espera que su tecnología sirva para reducir el agotamiento del personal sanitario y democratizar el acceso a la salud. Un par de datos, bueno, que es 24/7, pero también me llama la atención este dato que han demostrado una precisión del 93.06% en la resolución de diagnósticos médicos, superando a los graduados humanos en algunos exámenes estandarizados. Hago esta referencia no porque esto ustedes saben que también los países con algunas ideologías publican lo que publican, ¿verdad? Eso hay que ir a verlo ahí en los sitios, pero sí pareciera que es una evolución que se viene. Y volvemos a lo que refería la doctora, por ejemplo, y también Johnny, con respecto a la importancia del marco regulatorio antes de llegar a estos temas. Y mucho lo que decía el doctor Moore del tema de la alfabetización de los pacientes, esa educación que tenemos que dar a los pacientes. Si fuéramos vendedores de refrigeradores de última tecnología, le estamos poniendo el refrigerador en la casa del paciente y ve un montón de botones y no sabe usarlo porque nadie nunca le dijo cómo se usa esto y cómo entender esto, ¿verdad? Para que no se les compongan los productos. Y en esto, repito, en salud digital, especialmente en el marco de la salud digital, encuentro la muy poca participación de los pacientes en los espacios donde se discuten estas cosas, pero es parte de... Eh, por el tema de tiempo y para los que nos podemos quedar un poquito más, voy a darle la palabra a Fabricio Salas. No sé si está por ahí, don Fabricio Salas, para que pueda hacer su consulta y después tu Agarma y después el doctor Acevero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos Buenos días. desde Ecuador. Perdón que no pueda prender la cámara. Sí, la verdad, primero, como les puse en el comentario, felicitarles a cada uno de los panelistas. Muy interesante la perspectiva que tienen. Y pues, bueno, dentro del ámbito de la ética sería más mi pregunta. Y es que la base normativa en algunos países tiene que ser la gobernanza de datos. Sin embargo, en el caso de Ecuador, donde, y creo que en algunos países pasa igual, donde se busca acelerar la adopción de la inteligencia artificial sin tener un marco normativo en cuanto a gobernanzas, quisiera saber su criterio como eticistas, conocer qué enfoques creen ustedes que permitan equilibrar la urgencia de innovar con la necesidad de la regulación, porque hay algunas estrategias que quisiera saber que ustedes nos pueden recomendar sobre todo para discutir con algunos actores importantes respecto, por ejemplo, a ámbitos poco conocidos, quizás por algunos, como es el tema de los datos cualitativos complejos, lo que son olores, el tema de secreciones o el uso de datos sintéticos, porque estos, a fin de cuentas, son datos tabulables y, o sea, los olores pueden ser tabulables, de modo que se evite generar esto un sesgo o que invisibilice la diversidad de su aplicación. Cambio. Sí, también la dinámica, María José, Johnny e Igor, cualquiera de los tres puede dar una respuesta. Bueno, le voy a dar la parte por lo menos para mí, como ingeniero. Tenemos que centrarnos en el paciente primero. ¿Qué es el riesgo que estamos tomando cuando aplicamos esa ética en la parte de inteligencia artificial? Si tomamos, para mí, debo yo de ser, ¿sabe qué? Dejen la parte clínica, avancemos, que tengamos una tecnología, pero uno se tiene que, como ingeniero, al menos yo, a tener la parte humana, que aquí es la decisión que estoy tomando, que estoy creando, que tenga la mejor intención para el paciente. Y es escuchar, ver y entender lo que se está proponiendo para poder hacer decisiones acertadas, no simplemente porque quiero ir más rápido, se puede hacer. Y también lo que otra cosa que tiene que se prestarse también es las leyes en el país que se está haciendo esto. Si las leyes se prestan para poder hacerse de una manera ética, para poder desarrollar algo que él tiene en el centro el paciente. Porque muchas veces cuando estoy diseñando particularmente algo en salud, nos olvidamos que el paciente o el humano es el centro de lo que estamos haciendo y dejando ver de que si vamos a recurrir una ganancia, tal vez ponemos, ¿sabe qué? Está bien, ponemos eso porque eso nos da algo económico. Y realmente tenemos que volver a la parte de empatía, de dar ese paso para el paciente para que tengamos una decisión más basado en no solo una función, pero una función que da realmente resultados, lo que está buscando, pero mientras adoptando la ética y manteniendo que la parte clínica es muy importante y sabiendo dónde ponerlo, dependiendo de la situación. Porque muchas personas creen que solamente porque tenemos una solución, que se le olvidó la parte humana. Hay muchas partes que son decisiones que necesitamos el apoyo clínico de los médicos para hacer algo que sea más acertado, porque nosotros creemos que esto aplica aquí, pero realmente esa región no aplica porque esos factores de, de clima, de educación, de muchas cosas, tenemos que aplicar lo que geográficamente podía aplicar esa área éticamente, manteniendo el paciente siempre en el centro. Rob, permiso. Adelante, doctor. Yo pienso que en relación a la propuesta o a la pregunta, yo la puedo resumir con esto. Dice, ¿qué es más importante? ¿Regular o implementar con urgencia? Son dos cosas distintas que parecieran ser contradictorias, pero pueden tener un punto en común. Implementar con urgencia puede parecer necesario ante los beneficios inmediatos, diagnóstico más preciso, una educación personalizada,
la eficiencia pública, la salud pública. Pero sin reglas claras corremos el riesgo de reproducir sesgos, vulnerar derechos o deshumanizar decisiones clínicas. Por otro lado, regular primero garantiza que la inteligencia artificial se desarrolle con principios éticos, transparencia y justicia. Pero si se demora demasiado, como pasó en Ecuador, se pierde el tren de la innovación, específicamente en contextos que son vulnerables, donde la inteligencia artificial podría salvar vidas o también democratizar todo el proceso o el conocimiento. ¿Cómo llegar a un punto medio? Porque es lo más importante y creo que de aquí pues, el producto no este debate, como dije, es un agreement. Debemos regular de forma adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos esperar leyes perfectas, sino crear marcos éticos que sean flexibles y que vayan evolucionando con la tecnología. Debemos usar principios guías como la justicia, la explicabilidad, la privacidad y la no discriminación. Muy importante. Implementar de una forma responsable. Aplicar la inteligencia artificial en áreas donde el beneficio supera el riesgo. No por innovación, no por propaganda, no porque voy a ganar dinero con esta innovación, no. Donde se demuestre que el beneficio supera el riesgo, como la educación en salud, la prevención de enfermedades o el apoyo a los cuidadores. También validar cada herramienta, como lo hemos dicho hasta ahora, con comités de éticas interdisciplinarios que incluya a los pacientes, a los médicos, a los comunicadores y a los tecnólogos, sin olvidar la participación comunitaria. Creo que en ese intermedio pudiésemos llegar a lo que el doctor quiere que expresemos. Gracias, gracias, doctor. No sé si la doctora Gamboa quisiera agregar. Sí, bueno, diría que ya tenemos ejemplos de que se han hecho innovaciones en Ecuador y no necesariamente tuvimos algo, una normativa o algo que digamos avale lo que se estaba haciendo. Y un caso de eso es lo que se hizo con telemedicina. Y creo que este caso lo conoce bien Fabricio, que fue este programa que se hizo con el Hospital Docente de Calderón, con un centro de salud en Anegalito, que en verdad no se tenía normativa en ese tiempo, fue hecho, me parece que fue en el 2019, y que tuvo muy buenos resultados y solo fue con un equipo pequeño y las ganas de hacer mejor las cosas por los pacientes. Entonces, de que se puede hacer, se puede hacer. Ahora, de que, ¿qué sería recomendable, y sobre todo con inteligencia artificial, que alguien te avale? O sea, si quieres hacer algo con inteligencia artificial, está bueno implementarlo, hacerle con un piloto, tener delimitado tu población objetivo, pero sí hay que tener cuidado con quién te avala. Por ejemplo, si voy a utilizarla, y yo lo que dije, bueno, si no me norma el país, al menos que me avale alguien, como la FDA, por ejemplo. Si la FDA me dice, ah, sí, esto está verificado, por ejemplo, el de la tecnología que yo decía, que mencioné, que dice solo estos dos parámetros están, ya pues tendría que ver algún modelo, algún proyecto que se base en esto, que sí tengo un aval internacional, porque eso es lo que rige, ¿no? Y jurídicamente es así. Si no lo tienes normado en tu nación como tal, pero lo que rige internacionalmente sí te avala y te da ese apoyo que necesitas en el caso de que, porque nadie está exento de una demanda además. Entonces, esa sería una forma de que se puede hacer innovación a la falta de normativa o de ley que exista en la nación, pero que tienes un aval internacional. Se puede hacer. La otra es que tengas muy buenos resultados, como fue este caso que ya pasó en Ecuador, y luego esto se extrapola a una normativa que todavía no se publica del todo, pero que está en camino, de cómo se tiene que hacer telemedicina en el país. Entonces, sí, hay la forma de ser, la tecnología va a dar pasos agigantados en relación a lo que nosotros vamos a ir normando. La normativa y la ley casi siempre que va como 2 o 3 pasos atrás de lo que va la tecnología. Se pueden hacer, pero hay que tener cuidado porque siempre puede haber una demanda, siempre puede pasar algún caso, y por eso también muchos profesionales tienen este celo de adoptar la tecnología. Pero hay que decir, bueno, hagamos esto, pero sí hay un respaldo internacional al menos. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la participación de los tres. La doctora Togarma, por favor. Bueno, Roberto, yo le felicito por este tema que han seleccionado. Yo creo que hay que ampliarlo, seguir conversando ahí esto. A la vez que felicito a la intervención de Igor, de Johnny y de María José. Pero no me puedo quedar callada en un tema que ya llevo muchos años trabajándolo.
Aquí hay que traer algunas tres palabras diferentes. Una es la moral, otra es la ética y otra es la etiqueta. Y cuando hablamos de moral, estamos viendo cuáles son esas normas para el bien común que hemos establecido. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de la preocupación, la reflexión. Esto que estamos haciendo nosotros ahora es ética, que muchas veces a veces confundimos con la etiqueta, que es lo que nos manda la norma de qué es lo que de la norma, cómo vamos a normar la conducta de las personas. Y la parte legal, donde se establecen esos mínimos que son aceptables para todos, para no hacernos daño, como ustedes muy bien han explicado. Ahora, yo apuesto por algo diferente, porque sabemos que la ley, como decía María José, es sumamente lenta para poder llegar y nunca puede contemplarlo todo. Entonces, la tecnología ha demostrado que es demasiado dinámica, demasiado rápida y que no podemos detenerla, definitivamente no podemos hacerla. Es buena, es mala. No ha pasado siempre, desde que descubrimos el fuego. ¿El fuego es bueno o es malo? No, el fuego es sencillamente una herramienta más y va a depender del uso que nosotros los humanos estemos dando. Por tanto, yo apelo a que tenemos que trabajar la conciencia moral. ¿Y qué estamos hablando de conciencia moral? Ser consciente de si podemos hacer bien o podemos hacer daño en cualquiera de nuestras actuaciones. Con el permiso de Javier, que se... Ok, gracias, Javier. Desde que los ingenieros están diseñando, tienen que tener esa conciencia moral de qué es y qué implica cada paso que yo doy. Y ahí entonces tenemos que apelar a lo que decía Aristóteles, la prudencia, que es la mayor de las virtudes. Ser prudente con lo que tenemos. Y es el gran paso que también nos ha enseñado la bioética, poder tomar decisiones en momentos de incertidumbre, porque no siempre todo va a estar en el código, no siempre todo va a estar en la ley. Entonces, a partir de ahí, aprender a deliberar, como ustedes muy bien decían, todos juntos en un comité donde haya participación de absolutamente todos los que van a ver afectados por lo que vayamos tomando, es importante. Naturalmente, hay que trabajar con la alfabetización digital de nuestra población, porque si no sabemos de qué están hablando, no podemos tomar decisiones que sean reales. Hablaban del consentimiento informado, del que estoy muy de acuerdo, pero que hay que tener mucho cuidado con eso, porque ya el consentimiento informado se ha convertido en una verdadera estafa, donde yo te hago un contrato de adhesión, o sea, yo no tengo más alternativa, fírmame aquí. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sin yo entender absolutamente nada y nosotros sencillamente lo hacemos porque hay que hacer. Entonces, señores, este tema les reitero, les felicito, sé que el tiempo y no quiero abusar del tiempo, hay mucho de qué hablar. Me encanta lo que nos trae Johnny como ingeniero, María José y la visión que tiene Igor como clínico. Nosotros como clínicos también sabemos que hay algo que es insuperable. O sea, el olor que nosotros vemos, todo mezclado con la actitud del paciente, con la forma en que se expresa, cómo habla, cómo relata sus síntomas, todo eso no lo va a poder adquirir por mucho tiempo la inteligencia artificial. Ahora, de que podemos nosotros ayudarnos a tomar decisiones más prudentes, más cercanas de lo que debería de ser, pues naturalmente que es una ayuda, pero no lo va a determinar. Creímos que iba a ser muy bueno con los protocolos, pero nos dimos cuenta que usando protocolos nada más, hay cantidad de gente que se sale de los protocolos. A nosotros los médicos nos entrenan con unos patrones que son muy rígidos, pero los pacientes, y lo digo por mí que he sido paciente, por ejemplo, tengo un cólico nefrítico y muchas veces yo no sé describir, yo misma no puedo determinar qué es lo que me está pasando, hasta mucho más tarde que se florece más el síntoma y puedo darme cuenta de qué se trata. Entonces, ojo con eso, seamos humildes todos a la hora de adoptar esa tecnología, que debemos adoptarla y que es excelente y que es muy buena. Excelente intervención, charla regañada que nos hizo la doctora aquí. Muy interesante el aporte a la visión clínico-jurídica que tiene la doctora con esto, ¿verdad? Entonces voy a pedirle ahora, muchas gracias, doctora, al doctor Severo, por favor, adelante. No lo escuchamos, estás con silencio. Sí, buenos días, qué bueno. Buenos días. Me alegra mucho compartir este espacio con ustedes desde República Dominicana
y voy a hacer un comentario corto porque de verdad que es importante escucharlo a ustedes porque estamos ante una situación muy compleja y tenemos que aceptar que todo ser humano adulto y de juicio sano tiene derecho a decidir qué se haga con su cuerpo. Yo como cirujano, cuando nos llega, por ejemplo, una mano amputada, que a veces no podemos comunicar al paciente y otras veces es difícil comunicarse por el nivel académico porque, como bien tocaban el tema de consentimiento informado y que Togarma lo refirió, eh, eh, el asunto es dar la información con calidad y sobre todos los datos que se suministran, tienen que tener claro no solo los beneficios, sino también los riesgos. Y de verdad que hablamos de interoperabilidad, pero como alguien comentaba, el centro del proceso es el paciente para poder fortalecer el sistema de salud y donde no tenemos normas legales claras, aunque los protocolos y las guías son importantes, pero tienen un inconveniente. Y es que como la medicina es eminentemente dinámica, como también lo es el derecho, pero el derecho es menos dinámico que, que la medicina. Hay situaciones que se presentan en los procesos judiciales donde los juzgadores utilizan como base para tomar las decisiones el contenido de los protocolos. Pero un protocolo que tiene 5 años y que lo que se hacía hace 5 años hoy ya no se hace. Entonces, ese es un problema, pero los juzgadores, el tribunal siempre va a favorecer y va a importantizar más la parte vulnerable. La parte vulnerable es el paciente. Entonces, nosotros hablamos mucho de interoperabilidad, pero la inteligencia artificial, que tiene muchos beneficios, pero también tiene muchas limitaciones, sobre todo lo que comentaba uno de los compañeros con relación a la parte humana, y carece de capacidad para identificar sensibilidad y emociones, entre otras cosas. Tenemos que aceptar que hasta que no tengamos una forma de llevar este conocimiento, que no sería alfabetizar, pero llevar el conocimiento a la población, vamos a continuar con esos riesgos de aplicación de la inteligencia artificial, con el desconocimiento del paciente, tomando en cuenta el nivel académico del paciente, porque no todo paciente entiende lo que uno le explica, ni tampoco están en capacidad de entender lo que está escrito en el consentimiento. Porque una cosa es lo que se comprende y otra cosa es lo que el paciente entiende. Así que yo de verdad hubiese tenido otro comentario, pero por el tiempo quiero solamente felicitarlo nueva vez y darle las gracias a Dios por permitirnos compartir estos espacios con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay un comentario muy interesante del doctor Argüello con respecto a, creo que lo que decía Johnny ahora, ¿verdad? Que los carruajes van ante los caballos y las evoluciones tecnológicas van avanzando muy rápido, pero nuestras leyes y reglamentos se quedan estancados. Entonces llegamos en algún momento a un limbo, ¿verdad? Que pone inclusive en riesgo no solo la atención, pero también la práctica de la salud digital. No sé si Osman quisiera hacer un comentario rápido, valga la redundancia, su comentario. Buenos días para todos y disculpen la ausencia, pero estoy full con otras cosas. La verdad es que la normativa nunca va de la mano ¿cómo se llama? De la investigación, nunca, jamás. Es más, hay gráficos que yo he visto en internet que me dan risa porque se ven los dinosaurios donde ponen la normativa están los dinosaurios y donde están las naves espaciales es donde está la innovación. Y es el ejemplo más claro de que las normativas nunca están a la par. Entonces, la ética siempre está presente porque los protocolos de investigación para lograr las innovaciones siempre incluyen ética, o en la mayoría de los casos incluyen ética cuando es para investigación clínica o cuando es para investigación médica. Entonces, la ética siempre va a estar presente, a pesar de que la normativa nunca esté en el mismo lugar. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. No podemos retrasar la innovación, esa es la realidad. La innovación siempre va a estar. Y la IA, que es lo último en investigación, miren, yo tengo 5 años escribiendo un libro sobre la parte de ética
y todavía no lo he terminado porque hay muchos aspectos que estoy tratando de abordar. Entonces, simplemente la ética siempre va a estar presente. Yo una vez le dije a Igor, la ética siempre prima, sobre todo en la parte clínica, así que, porque él lo dijo también, primum non nocere, primero no dañar. Y el primero no dañar siempre va a estar en primera fila, para nosotros los médicos por lo menos. Los ingenieros tienen que estar pendientes de lo que les decimos los médicos. Por eso que una vez también lo dije. Es más fácil para un médico comprender algo de ingeniería que para un ingeniero comprender algo médico. Porque es el lado humano que para nosotros desde la primera vez que nos enseñaron medicina, lo primero que nos dijeron fue eso. Entonces, básicamente es esto. Y el otro punto que puse fue que la mayoría de los pacientes lo que quieren es atención. Lo que menos quieren son explicaciones técnicas y menos de inteligencia artificial. Créanmelo. Ellos quieren atención y eso ahí está la ética y ahí está el primum non nocere. Atención es brindarle la respuesta que él quiere de su salud, de lo que él quiere de su salud. Cualquier otra cosa aparte de eso para el paciente no le interesa. Él lo que quiere es que lo curen o por lo menos que lo alivien. Y eso es lo que tenemos que hacer como médicos nosotros. Ese es mi intervención. Gracias a usted. Gracias. Gracias, doctora Güello. El doctor Pedro Ramos con la última consulta y luego vamos a conclusiones de 3 minutos de cada uno de los panelistas. Adelante, doctor Ramos. Sí, totalmente de acuerdo en muchas de las opiniones. Nada más quiero poner en la mesa también, hay muchos pacientes que quieren que los curen. El detalle es que hay muchos diferentes tipos de pacientes. Hay pacientes que demandan la atención y el aspecto médico de la disponibilidad, de la información que dan, no es tan clara y te presentan situaciones a favor única y exclusivamente del paciente. Quien esté haciendo consultas a la fecha, estamos abrumados por consultas por WhatsApp. No me estoy yendo, quiero ir a inteligencia artificial, obviamente, no me quiero salir de eso. Hubiera sido bueno también haber invitado a alguien de derecho, a un abogado, porque las demandas, las situaciones que se han presentado en Estados Unidos, como lo han mencionado, por los suicidios que OpenAI ha encaminado o ha sugerido, han sido demandas propuestas o armadas por los mismos abogados. Y los problemas en Estados Unidos del costo médico es altísimo porque todo el médico tiene que estar respaldado por un bufete de abogados y yo estoy ahí tenemos que conseguir un seguro de demandas desde que iniciamos la práctica médica. Entonces, es nada más poner en la mesa que estamos hablando, claro, de ética y de las acciones, pero las consecuencias de todo esto limitan en ocasiones mucho al médico. En Estados Unidos, e Igor lo debe saber, en Estados Unidos se limita mucho la atención médica por toda esta cuestión de demandas. Yo a veces le digo a la enfermera, oye, chéquenle la presión arterial a este paciente. No me quiero salir de eso, pero nada más quiero decirle la magnitud del problema. Y me dice, no es mi turno ni me toca ese paciente. Y si se la tomo y sale elevada, puede quedar el diagnóstico de hipertensión arterial y no me quiero meter en eso. Entonces, hay un punto ahí donde el médico está también y hay pacientes que se aprovechan o son, no tanto el paciente, sino el abogado está encarrilando a los pacientes. Si te hacen algo y mínimo o mediano que sea, que obviamente no fue por la voluntad del doctor, pero el armamento legal le cae al doctor y el paciente respalda ese armamento legal obteniendo un beneficio. Entonces, nada más es dejar en la mesa que todo esto también podría ser agradable también oír el contexto de un licenciado en Derecho para que
de una balanza acerca de cuáles serían las implicaciones legales reales de usar la inteligencia artificial como está pasando ahorita también. Porque realmente en la práctica diaria hay muchas formas de responderle al paciente. La gente te manda mensajes. Tengo un amigo que está demandado porque le mandaron un mensaje con una información muy discreta. Él le dice a la paciente que se espere, que la ve temprano en la mañana, pero lo escribe en WhatsApp. La señora, el bebé lo pierde y él lo escribió en WhatsApp. La señora no le dio una información muy clara. El abogado está insistiendo en que la información era más que suficiente para verla a las 3 de la mañana y él le dijo, la veo a las 6 de la mañana. Pero lo escribió y está demandado, no puede trabajar y todo el mundo dice, muchísimos médicos en sus WhatsApp tienen, no doy consultas por esta forma, no doy atención a estas horas, te veo en el consultorio y si no urgencias. Y los pacientes, me pasó ayer, una paciente le pregunto cómo va y me da toda una información de sus laboratorios y todo eso. Le digo, bueno, necesito verte y ya no me contesta. Cuando le digo, necesito verte en el consultorio. Creo que estas posiciones van para todos lados. Entonces, hay que sumar en un momento dado el aspecto legal en esta relación. Gracias, Mira, disculpen. perdona que me tome la palabra sin dármela, pero justamente el doctor Severo Mercedes acaba de hacer su maestría en Derecho Médico y su tesis de maestría es justamente el uso de toda la telemedicina y trata todo esto. Es una muy buen trabajo. Yo también somos abogados los dos, aparte de médicos, así que nos podemos ofrecer para en cualquier momento poder articular, y porque Pedro tiene mucha razón en lo que dice. Y ese también es una área que vamos a tratar. Pero ya son las 2:23 y ya no debemos de Sí, entrar en ese sí, tema. tal vez vamos a ir concluyendo con los compañeros panelistas, pero doctora Togarma, interesante eso, ¿verdad? Pues la propuesta de Pedro y saber que tenemos dos connotados médicos que también conocen muy bien la parte jurídica y sin duda vamos a tener que crear el tema por aquí y ojalá en este formato también que estamos haciendo hoy. Voy a pedirle a Johnny, por favor, Johnny, en 3 minutos tus conclusiones con respecto a este tema. Estás en mute. Perdón. Voy a empezar un poquito de lo que apenas comentó el doctor Pedro. Yo creo que muchas partes, por lo menos en la ingeniería de lo que hacemos en AI, es que el AI es diseñado de no reemplazar al médico ni el paciente, pero las leyes, la burocracia, el estado del país, muchas veces no dejan ser clínicos y clínicos de querer tomar ese juramento tan en serio. Es que tenemos que volver aunque soy ingeniero y apoyo mucho la inteligencia artificial, pero tenemos que también buscar la parte de trazabilidad del el humano, la parte humana en las decisiones que sean más claras y la parte clínica ser un poquito más conservativo, especialmente cuando se convierte en AI, para que llegue a un punto que el AI empieza a tener su propio un criterio, pero de proteger al paciente. Las leyes ahorita, dependiendo de dónde ustedes están, son pensadas en papeles que impiden a veces a los médicos que sean médicos necesarios. Hay unas regulaciones de sandbox, de evaluaciones que son resultados que impiden la innovación, impiden y pierden la seguridad. Y uno que trabaja mucho con gobernanza digital, especialmente cuando desarrolla un proyecto, se impide el médico que sea médico. Honestamente, muchas de lo que está desarrollando son las cosas básicas. Las cosas básicas para que dejar el médico tenga tiempo de tomar ese tiempo personalizado, de no preguntar las mismas preguntas que la enfermera hace 3 minutos preguntó
Y le voy a uno último. Recientemente había aquí en nuestro país, construyeron un hospital que lo llamaban full digital, que todo está bien, pero lo que hicieron es convertir un edificio en reemplazando lo que es la parte médica sin tener el apoyo de las decisiones. No pusieron un Bugatti donde está alrededor de sin gasolina, sin chofer y, y no tomaron en cuenta de lo que podrían hacer es tomar realmente lo que significa un hospital digital y lo convirtieron en una cosa política. Y nos tomamos en esto. Y por lo último, la parte de reducir la carga administrativa que el médico toma, eso es realmente uno de los fundamentos de AI, para poder producir, para que puedan ejercer ese tiempo de consulta, innovar y, de ahí, y dejar que el paciente sea primero. Es mi conclusión. Muchas gracias, Johnny, por su participación. Doctora Gamboa. Bueno, yo quisiera despedirme con este mensaje que la inteligencia artificial, y como lo inicié en esta charla, es que en verdad es una herramienta poderosa, muy valiosa, pero hay que tener cuidado en cómo la estamos utilizando. Considerar que no va a reemplazar al médico, no va a reemplazar nuestro criterio clínico. Para lo mismo, nosotros no tenemos que esperar que la inteligencia artificial piense por nosotros, en ningún caso, pero sí que nos apoye, tal vez a ver esos parámetros o estas cosas que nos están pasando por alto para dar un buen manejo al paciente. Capacitarnos constantemente, no solo en lo clínico, sino en las tecnologías que van apareciendo como la IA, para nosotros poder ser esta guía con nuestros pacientes para que ellos la adopten de la mejor manera y no que se vaya a perder esa confianza que tenemos con nuestro paciente. La relación médico-paciente es lo que tenemos que nosotros seguir potencializando y hacer que la tecnología nos ayude también en ello. Sí, entonces todo es comunicarnos. Yo creo que el problema que tenemos en el mundo, y no solamente en el tema de inteligencia artificial, de ética o transformación digital, es que a veces no sabemos comunicarnos, no sabemos explicarnos bien, ¿sí? Entonces, comuniquémonos mejor, capacitémonos constantemente. Y eso sería el mensaje que quiero dejarles, muy conciso, muy breve, pero creo que es lo que nos hace falta. Aparte de la normativa o lo que sea, siempre tenemos que ir viendo este progreso a la par, no olvidarnos de esta confianza que nos están dando nuestros pacientes y ir calificando estas tecnologías en el rol que estemos. Ahora, en el rol que estoy es un rol más en una empresa privada, pero en mi rol de médico, cuando regrese a una clínica y demás, tengo que velar que en verdad esto vaya en pro de mis pacientes, en pro de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y como decían, no olvidarnos de lo que hemos jurado, no hacer daño, hacer el bien a nuestros pacientes y seguir adelante con estas innovaciones, porque para eso están, para que nos apoyen. Perfecto, doctora. Muchas gracias por la participación. Vamos cerrando con el doctor Igor Moll. Bueno, gracias, Rob, por la invitación. Voy a concluir haciendo un resumen de lo que hablé. En el campo de la salud, la inteligencia artificial vino para quedarse. Prácticamente está transformando todo la práctica, desde el análisis de imágenes médicas hasta la predicción de brotes epidemiológicos. Ha demostrado su efectividad, pero también está planteando dilemas como cómo vamos a garantizar los datos del paciente, su privacidad, cómo evitamos los sesgos en los algoritmos, cómo mantenemos el vínculo humano en la atención. Por lo tanto, la inteligencia artificial puede ser una aliada poderosa, puede democratizar el acceso, analizar diagnósticos, personalizar tratamientos, pero no puede nunca, ni debe hacerlo, sustituir el juicio clínico, la escucha activa, el acompañamiento emocional. Por eso es que en este foro de la Red Iberoamericana de Salud Digital, creo que ha tenido un objetivo muy importante, que es darle una mirada integradora a todo este problema. ¿Y quién más que la Red Iberoamericana de Salud Digital para tomar el mando y la rienda en este momento preciso? Por lo tanto, pues que debemos combinar la innovación con la ética y la tecnología con la empatía y los datos con la humanidad. Ese es mi mensaje final. Gracias, doctor. Tal vez nada más para concluir, muchachos. Primero agradecerles a todos por la participación. Yo creo que fue un tema
que se hubiera ya un par de horas más, pero sin duda alguna el tema de la salud digital es un punto de no retorno. Lo que todos buscamos con la inteligencia artificial, no solo en salud, en hacienda, en educación, en seguridad, es que resuelva algunos de los temas más operativos posibles que tiene hoy el ser humano. Y hemos visto cómo se han caído las teorías de que la tecnología se actualiza cada 6 meses. En realidad, usted cada vez que abre la prensa, alguna cosa, te das cuenta que hay algo diferente, algo nuevo, por la misma competencia. Con respecto al tema de hoy, pareciera, si ustedes ven los temas, que estamos hablando de un solo país, como que todos estamos con un solo país, en el sentido que todos tenemos las mismas situaciones de definición de aspectos éticos, de redefinición y evaluación de los sesgos que se están dando, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Costa Rica, lo que está pasando en Venezuela, en todos lados son situaciones muy, muy, muy similares. Y eso lo que nos está diciendo al final es que también como países iberoamericanos, en este caso, debemos unir esfuerzos, ¿verdad? Hay algunos países que han avanzado con algunos temas de regulación que tenemos que aprender de ellos. Hay algunos países, que creo que lo decía el doctor Mora ahora, que han tomado la decisión de primero poner y después revisamos, ¿verdad? Pongámoslo, a nosotros nos pasó en Costa Rica, teníamos 5 años para la implementación del expediente digital en los 1000 centros de salud y se puso, después vino el reglamento y después vino lo otro y todavía falta mucho más. Entonces, siento que vale la pena hoy que cada uno de los panelistas efectivamente compartieran sus experiencias sobre todo y creo que vamos con la parte 2 con la doctora Togarma y el doctor Severo más adelante. Yo creo que esto es un tema que podemos hacerlo para una sola sesión. Hay mucho más que hablar de esto porque esta evolución digital que tenemos en la salud nos afecta a todos, ¿verdad? Absolutamente a todos, a pacientes, a proveedores de los servicios, a los profesionales clínicos y no clínicos, a todos. Y son temas que hay que ver en la discusión y no depender de lo que también mucho se habló aquí, de la burocracia, del estancamiento de las leyes, porque los que están tomando las decisiones legales o políticas, perdón, no legales, las decisiones políticas son los que menos entienden de estos temas. Entonces, de verdad, agradecerles a todos haber sacado el ratito de compartir todo esto, a los panelistas, por supuesto, y sobre todo a Igor, que es el que propuso este tema en la mesa y este formato. Es necio, ¿verdad? ¿Cómo llama cuando quiere algo, Igor? Pero bueno, ahí nos embarcó en esto y bueno, seleccionamos a la gente para este tema específico. Feliz fin de semana y muchas gracias a todos. Muchas Nos gracias, vemos el Rob. sábado que Gracias. viene, nos vemos el sábado próximo. Nos vemos el Muchas sábado gracias. 4 de octubre, no falten. Bye. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.